Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este video que corresponde a la unidad 1.6, la segunda parte, el apunte que hemos subido ya a la plataforma, que llega hasta la caída desde la declaración de la independencia hasta la caída del gobierno central porteño o gobierno central de Buenos Aires. Bueno, como ya habíamos visto en la guerra de independencia, hay regiones que no aceptan la Junta de Buenos Aires, habíamos dicho que Córdoba, el Alto Perú, Montevideo y Paraguay. A todas estas regiones se envían expediciones militares. Solamente fue sofocada la de Córdoba, mientras que fue sofocada la de Córdoba y la de Montevideo. Después la de Paraguay y el Alto Perú, lo que sería Bolivia ahora, bueno, se perdieron en manos de los realistas. Y después, bueno, cada una de esas regiones, tanto el Paraguay, el actual Paraguay como Bolivia, se convirtieron en países independientes totalmente de lo que es Buenos Aires y lo que en definitiva sería la Argentina después. Bueno, para remontarnos a el contexto de cómo se declara nuestra independencia, debemos remontarnos otra vez hasta 1810, el 25 de mayo, ¿no? Algunos historiadores consideran que ya había cierto espíritu o cierta idea independentista ya por las finalizaciones de las invasiones británicas en 1806 y 1807. Pero bueno, en el caso concreto es que ese, como llamo yo, ese golpe de Estado que hubo, ese cambio de gobierno que hubo en mayo de 1810, que el virrey fue reemplazado por lo que llamamos nosotros la primera junta de gobierno. Bueno, esta primera junta de gobierno obviamente fue solamente en Buenos Aires, no tuvo eco en el interior. Entonces para esto, tener en cuenta que estamos en 1810, las comunicaciones no eran instantáneas, así que bueno, la junta, como se consideraba que Buenos Aires era una especie así, digamos, de hermana mayor de las demás ciudades del interior, pero en definitiva, para el virreinato, todas las ciudades tenían el mismo estatus, eran ciudades. Más allá que Buenos Aires es la capital, era la sede del virrey en su momento, pero no tenía nada en especial con respecto a otras ciudades, ¿no? Bueno, la Junta de Gobierno ya tiene esta idea del centralismo, que Buenos Aires quiere imponer esta primera junta que sea obedecida por todas las provincias del virreinato, o sea, del antiguo virreinato. Pero bueno, como ya dijimos, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, Córdoba, el Alto Perú, Asunción y eh, Montevideo o la banda oriental no acataron la orden de Buenos Aires y se van viendo distintas campañas militares que ya las vimos en el video anterior. Bueno, la primera junta ordena la primera expedición al Alto Perú al mando de Ortiz dos Campos primero, es la que le ordena fusilar a Liniers cuando lleguen a Córdoba, que en Córdoba, como habíamos visto también, se levantó el primer foco contra Buenos Aires. Ortiz de Ocampo se niega a fusilarlo a Liniers porque, bueno, eran amigos. Tengan en cuenta que, bueno, como dije también anteriormente, Liniers era un héroe de la Reconquista solamente 3 años antes y ahora el mismo Cabildo ordenaba fusilarlo. Entonces Ortiz de Ocampo se niega a fusilarlo a Liniers. Bueno, es relevado de su mando, asume Castelli, junto con Antonio Ramón González Balcarce, y bueno, cumplen la orden lamentable de fusilar a Liniers. De ahí es sofocado el foco revolucionario del Alto Perú. El ejército, esta es la primera campaña del Alto Perú, sigue su avance hasta el Alto Perú, obteniendo su primera victoria. Esto no lo había dicho en el primer video, pero la primera campaña auxiliadora del Alto Perú tiene su primera victoria en Suipacha. Suipacha es considerada la primera batalla ganada, una victoria para el ejército patriota, como habíamos dicho, llega casi hasta el lago Titicaca en la batalla de Huaki, así que donde las fuerzas patriotas, digamos al mando de Castelli y de González Balcarce, son derrotadas. Por esta derrota, digamos, en junio de 1811, o sea,
un año prácticamente después de la Revolución de Mayo, la Junta cae, ¿no? A todo esto, la primera Junta envía una circular a todas las provincias para que envíen sus diputados, o sea, para que esta Junta, este cambio de gobierno sea común y respondan a todo lo que es la Junta de Buenos Aires. Y ahí se forma la Junta Grande, ¿no? Y dentro de la que era la primera junta, más todos los diputados de aquella circular que mandó el 27 de mayo, o sea, 2 días después de la revolución, la junta manda esta circular llamando a todos los diputados de las provincias. Bueno, se forma la Junta Grande y ahí ya tenemos la primera división entre dos partidos políticos, que eran los saavedristas y los morenistas. Los saavedristas eran más conservadores, ellos querían, sí, estaban convencidos que la revolución era a nombre del rey, porque el rey estaba detenido, estaba prisionero de Napoleón, así que deberíamos continuarlo manteniendo al fiel, y como decía los documentos, como vimos en la proclama en el punto anterior, de que bueno, la Junta se hizo en fidelidad a Fernando VII. Así que bueno, y después estaban esos son los saavedristas, que eran más moderados, más a favor de un gobierno pro-español, mientras que los morenistas, que era el grupo más radical de la Junta, que quería realmente la independencia, quería totalmente un vínculo totalmente eh, romper el vínculo con España, querían la libertad, querían la independencia. En este grupo estaba, bueno, Moreno, eh, Belgrano, Castelli, Larrea, eran los más radicales de la Junta, que querían realmente una independencia total de España. A, como contrario a los saavedristas, que encabezados por Cornelio Saavedra, bueno, que querían, como habíamos dicho, algo más moderado, un gobierno no tan radical, un cambio tan radical, sino algo, o de última un protectorado de España, pero algo vinculado a España. Bueno, esas eran las dos facciones de la Junta. Bueno, ahí ya se empezó a gestar la primera división. Bueno, cuando empezaron a llegar los diputados del interior, bueno, los saavedristas querían que integren, tengan en cuenta que la Junta era un poder ejecutivo, no era un poder legislativo. Si bien eran 9 miembros, pero la idea era un poder ejecutivo, si fuera como si fuera el ejecutivo, no era un poder legislativo, en realidad mero absolutista, porque era algo legislativo, pero a su vez también, y a su vez se mezclaba con la audiencia. La audiencia, recordemos cuando vimos la institución del virreinato, era una especie de tribunal en la Corte Suprema, que era la Audiencia de Buenos Aires, que era una institución que sobrevivía todavía del gobierno virreinal, porque estamos en esta transición desde un gobierno, pero las instituciones seguían exactamente como estaban en el virreinato. Bueno, así que ya está la primera división. En esta división, que los morenistas, o sea, el grupo más radical, quería que los diputados del interior formaran una especie de asamblea de tinte legislativo, y que la primera junta siga siendo el poder ejecutivo. Tengamos en cuenta que Castelli se fue al Alto Perú y Belgrano lo mandaron al Paraguay, a la campaña del Paraguay. Así que solamente quedaban 7 miembros de la Junta, los 9, menos estos dos, Castelli y Belgrano, quedaban solamente 7. Así que estaba esta disyuntiva. Los saavedristas querían que los diputados pasaran a formar parte del Ejecutivo, pero los morenistas querían que sean otra cosa, que sean un poder legislativo, una especie de asamblea o congreso. Gana la cuestión saavedrista, así que provoca, bueno, porque los dos más grandes, sus grandes apoyos, que eran Belgrano y Castelli, que eran miembros del partido morenista, estaban en la campaña, uno estaba en el norte y el otro estaba en el Paraguay. Así que obviamente se impuso la posición de Saavedra, integrando los miembros de la primera junta en lo que se llamó la Junta Grande. La Junta Grande cae por la derrota de Huaki. O sea, el efecto que tuvo la derrota de Huaki, aquella derrota, recordemos, de la primera campaña del Alto Perú cerca del lago Titicaca, cuando es derrotada,
tienen sus efectos políticos en Buenos Aires, obviamente, y cae la primera junta y forman lo que se llama el primer triunvirato. El primer triunvirato, que esa junta se divide, se achica a tres, un gobierno de tres. Pasamos de 9 de la primera junta a 22 que fueron la junta grande con los diputados del interior. Ahí se produce la derrota de Huaki, cae el gobierno de la junta grande y pasamos a formar un triunvirato. O sea, el poder ejecutivo estaba a cargo de un triunvirato y todos los diputados que eran tres diputados de la junta grande, ¿no? Estos tres miembros del triunvirato. Los demás diputados pasaron así a hacer en definitiva Moreno tenía un poco razón, ¿no? Reducir el gobierno a miembro de tres eh, y el resto de los diputados de la Junta Grande pasaban a atender una cuestión legislativa que se llamó Junta Conservadora, que se llamó con el resto de los diputados de la Junta Grande. Bueno, el primer triunvirato ya estamos para 1812 más o menos, principio, fines de 1811, cuando se produce la batalla de Huaki, se produce en junio. Ya por septiembre cae la Junta, se pone el primer triunvirato, asume el primer triunvirato, y en marzo del 12 de 1812 llega San Martín. Llega San Martín como teniente coronel del ejército español, con cierta desconfianza. Se presenta, obviamente, el organismo de gobierno era el triunvirato, el primer triunvirato. Fueron dos triunviratos, primer y segundo triunvirato. El primer triunvirato, obviamente también de tinte netamente centralista, todos porteños, inclusive su ministro de gobierno era Bernardino Rivadavia, otro centralista, otro que defendía los intereses porteños. Bueno, reconocen a San Martín en su grado militar, a pesar de ser el ejército español, como hablamos en el otro video. La circunstancia está que él viene a América porque su carrera en el ejército español, al no ser noble y al no tener influencia en el ejército, no iba a llegar al grado de general, entonces es como que estaba acotada. Entonces por eso decide prestar sus servicios militares, su experiencia, y era realmente un militar de profesión militar a comparación de Belgrano Castelli, que eran funcionarios que fueron, digamos, nombrados como militares, pero su función, su profesión, bueno, de hecho Castelli y Belgrano eran abogados los dos. En cambio San Martín era un militar preparado, formado y con experiencia militar. Bueno, se le encarga que forme un regimiento que lo hace como el regimiento de granaderos a caballo, y se le encomienda la función de custodiar la costa del Paraná. Bueno, en esa campaña de la costa del Paraná, que tiene que ver también como parte de la campaña a la banda oriental, que estaba sitiada en ese momento por Rondó y Artigas, obtiene la victoria en el combate de San Lorenzo. Y bueno, y queda de alguna manera patrullando con San Martín con los granaderos todo lo que es la ribera del Paraná. Bueno, el primer triunvirato era poco adepto. El primer triunvirato, recuerda cuando hablamos de la segunda campaña al Alto Perú, que le ordena a Belgrano que retroceda hasta Córdoba, que Belgrano hace el éxodo jujeño, estaba en Jujuy. El triunvirato le ordena para defender Buenos Aires que se repliegue hasta Córdoba. Belgrano desobedece y obtiene la victoria de Tucumán y de luego Salta. Eso ya lo hemos visto en la segunda campaña al Alto Perú. Lo que pasa es que Belgrano desobedece al primer triunvirato y obtiene la victoria. O sea, desobedeciendo, entonces obviamente el prestigio del primer triunvirato cae. Ahí cae el primer triunvirato. Otra que hizo presión fue las tropas justamente de San Martín, que tenía como le dije recién, estaba custodiando el Paraná, pero tenía base en Retiro, lo que ahora es la Plaza San Martín. Por eso la Plaza San Martín se llama con ese nombre, porque ahí estaba el cuartel del regimiento de granaderos a caballo. Presiona con sus granaderos, digamos, participa en este golpe de estado, que San Martín toma la plaza con sus granaderos, la Plaza de Mayo, que es la Plaza de la Victoria en ese momento, y provoca la caída del primer triunvirato y es reemplazado por otro triunvirato con tintes más, digamos, que quieran más llevar la guerra
al Alto Perú y de realmente derrotar al ejército realista que estaba en Perú, estaba en Lima. Convengamos que el primer triunvirato, más que nada Rivadavia, que era el ministro de guerra, o el ministro del interior y de guerra, quería defender Buenos Aires, no importa si tomaba el interior, porque se iba a perder todo el interior, se iba desde Salta hasta Córdoba, se iba a perder todo lo que era esos territorios en manos de los españoles. Obviamente Belgrano, al desobedecer esa orden y comprobar y gana encima que lo desobedece y gana las victorias de Tucumán y Salta, obviamente el primer triunvirato cae en desprestigio y es asumido por otras tres personas, que los nombres ya no tienen el apunte, y bueno, con una idea más radical. Bueno, otra derrota, la derrota de Belgrano de Vilcapugio y Ayohuma, hace que el triunvirato otra vez caiga y que se nombre a una sola persona como poder ejecutivo. Ahí nace lo que es el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era una especie, no era un presidente, pero era como todo el poder, o sea, como que vamos de la junta, la primera junta 9 miembros, la junta grande 22 miembros, después tenemos lo que son los dos triunviratos, con 3 integrantes cada uno de los triunviratos. Pues se llama triunvirato, se llama de 3. Y después de la batalla de Huaki, la consecuencia política, la batalla de Huaki tuvo la consecuencia de la caída de la Junta Grande. La batalla de Vilcapugio y Ayohuma, que Belgrano pierde allá en el norte, como consecuencia tiene la caída de lo que es el triunvirato y formado por un gobierno unipersonal, que no es un presidente, sino es un director supremo, tenía el nombre director supremo del Río de la Plata a partir de 1814. En el 13, un año antes, 1813, se constituye una asamblea que podemos decir legislativa, que es conocida como la Asamblea del año 13, que esta asamblea convivió, digamos, empezó el 31 de enero de 1813 cuando estaba todavía el segundo triunvirato. Era una idea impulsada por Alvear en ese momento, si bien no era miembro de la asamblea, esta asamblea conservadora, pero bueno, como que hacen la asamblea del 13 como un órgano legislativo, una especie de congreso, estando todavía el directorio el triunvirato en funciones. Bueno, lo importante que hace el triunvirato es que reconoce el 25 de mayo como fecha patria, autoriza la bandera creada por Belgrano, porque a todo esto la bandera que había creado Belgrano con los colores de la familia de Borbón, la celeste y blanca, la que tenemos ahora, los conservadores, digamos, no querían, estos que pretendían seguir teniendo vínculo todavía con España, no querían tener una bandera propia. Bueno, la Asamblea de la 13 la aprueba el himno, aprueba moneda, porque desde 1810 hasta ese momento, 1813, se sigue usando las monedas españolas, o sea, la moneda con la cara del rey, o sea, porque estamos en este periodo de transición que no se sabía, había un grupo que quería estar independiente, otro grupo que quería volver el rey. Bueno, la cosa es que la asamblea ya toma si bien la función de la asamblea fue declarar la independencia y crear una constitución, no hace ninguna de las dos cosas, ni dicta la constitución ni declara la independencia, pero hace todas estas medidas. Como digo, aprueba la bandera, aprueba moneda propia, deja de usar la moneda española, aprueba lo que es el himno, la marcha patriótica, lo que es nuestro actual himno nacional. Otra cosa, decreta la libertad de vientres, que esta es medio ambigua, no es que da la libertad a los esclavos. Los esclavos, miren, estamos estamos a 3 años del 25 de mayo de 1810, pero los esclavos seguirán siendo esclavos. Lo que hace la asamblea es decir que los hijos de los esclavos son libres, pero los hijos, no los esclavos. O sea, ese chico que es hijo de esclavo técnicamente es libre, pero sus padres son esclavos. Así que, o sea, muy libre, está bien, jurídicamente podría estar libre, pero en realidad en la práctica sería siendo un esclavo, porque hasta que ese chico crezca, no, seguía dependiendo de los padres y los padres eran esclavos. Así que esas son las ambigüedades que tiene cuando hablamos de libertad, y mucha libertad, digamos, no había. Recién la esclavitud, estamos hablando con la Constitución Nacional allá en 1853, faltaban como 40 años. Recién en la época de Rosa existían todavía los esclavos. Así que
La libertad, como dijimos en el otro video, era una libertad de la burguesía, era una libertad para el libre comercio, pero el común de la gente, el esclavo seguía siendo esclavo igual, ¿eh? No había mucha diferencia en ellos. Bueno, lo que hace es un avance, lo que hace, tampoco critiquemos tanto, lo que hace un avance la Asamblea del año 13 es, bueno, es decir, el esclavo no, pero el hijo de los esclavos es libre. Bueno, lo importante es que la Asamblea da esa medida y no dicta justamente los objetivos que fueron creados fue dictar una constitución y declarar la independencia. La Asamblea del año 13 no hace ninguna de las dos cosas. A todo esto sucede la batalla de Vilcapugio y Ayohuma, que se hace necesario tomar más decisiones más rápidas. Entonces ahí se crea lo que es el gobierno unipersonal del directorio, como director supremo del Río de la Plata. El primero fue Gervasio Posadas, el primer director, que duró un poco tiempo, y el segundo director era, digamos, el hombre fuerte de la época, que era Alvear, Carlos María de Alvear, que fue el que reemplazó, era pariente en realidad, Gervasio Antonio Posada era tío de Carlos María de Alvear. Bueno, lo reemplaza, pero lo que pasa es que Alvear se torna un poco dictatorial, no consultaba. La Asamblea del año 13 seguía todavía en funciones, pero no le consultaba nada. Supuestamente el director supremo debía consultar ciertos temas, más que nada de la guerra. Acuérdense que teníamos los ejércitos, teníamos la campaña al Alto Perú, teníamos, bueno, la derrota al Paraguay ya había pasado, teníamos el sitio de Montevideo, San Martín estaba preparando su ejército en Mendoza, así que teníamos el directorio tenía unas cuantas cuestiones que atender. Bueno, como se volvió un poco dictatorial, hay un golpe de Estado, lo derrocan a Alvear, y bueno, y asume lo que es Álvarez Thomas. Y después de Álvarez Thomas, el que más tiempo estuvo, prácticamente hasta el final de virreinato, que estuvo desde el 14 hasta el 16, 2 años. Tengan en cuenta que el director supremo debía tomar 2 años en su puesto, debía durar 2 años en su puesto. Ninguno duraba, una crisis política total. O sea, ustedes saben, tenemos la experiencia también acá del 2001, que en una semana se sucedieron 7 presidentes. Así que imagínense, en la época de esa crisis política, los directores supremos tampoco duraban. Bueno, llega Pueyrredón como director supremo. Pueyrredón, el mismo Pueyrredón que había también peleados en las invasiones británicas, allá con los usos de Pueyrredón, aquel que libró la batalla de Pedriel, allá contra los ingleses, lo que era San Martín, lo que ahora es Villa Ballester, esto también lo hemos visto. Bueno, ese mismo Pueyrredón asume como director supremo del Río de la Plata. Bueno, con este director supremo, ya con una idea más independentista, ya estamos en el 14, estamos en 1814, entra el apoyo de San Martín, o sea, le da todos los recursos para que San Martín termine de formar su ejército, para, bueno, realizar la campaña de los Andes. Así que también Pueyrredón termina lo que es el sitio de Montevideo. Recordemos que en 1815 el último bastión que quedaba realista en el Río de la Plata era Montevideo. Montevideo es derrotado definitivamente y cae Montevideo, y bueno, Montevideo pasa a estar en manos de Buenos Aires. Buenos Aires, obviamente, al estar en manos de Buenos Aires, Artigas, que era el caudillo de la banda oriental, decía, bueno, que él estaba por ser oriundo de ese territorio, no debería ser sometido a Buenos Aires, sino que está bien, depender de Buenos Aires, pero que el gobierno sea uno propio, que elijan la región. Ahí ya empieza con la idea del federalismo. Ahí se produce lo que es la batalla del Espinillo, que es considerada la primera batalla de la guerra civil, en donde Artigas derrota a las tropas porteñas, en este caso de Zarratea, derrota a las tropas porteñas y se queda como gobernador de la banda oriental, y crea su propio estado, que se llamó Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal.
eran como dos estados. Un estado, digamos, dependiente de Buenos Aires y otro estado dependiente de Montevideo, que en realidad traslada a lo que es Purificación en una capital que si bien está del lado uruguayo, actualmente del lado uruguayo no queda nada, era un campamento que tenía Artigas ahí, pero está más o menos cerca de lo que es Diamante o Concepción del Uruguay del lado de Entre Ríos. Bueno, a todo esto en la banda oriental teníamos a Caudillo, al caudillo Artigas como protector, no tenía título ni de director supremo ni de presidente, tenía el título de protector de los pueblos libres, porque la idea de Artigas era el federalismo, era que ese pueblo, que ese estado, la Liga de los Pueblos Libres, que abarcaba todo lo que es Uruguay, sur de Brasil, Corrientes y Entre Ríos, y parte de Córdoba, formaron un nuevo estado, un nuevo estado. Así que en contraprestación, de hecho no hay documentación de esto, pero la tradición dice que en 1815, un año antes de nuestra declaración de independencia, el gobierno de Artigas declaró la independencia de España, o sea que las provincias de Entre Ríos y Corrientes, que ahora forman parte de nuestro territorio, declararon la independencia un año antes que el resto de nosotros. Va, por lo menos Buenos Aires y todas las provincias que estaban de acuerdo con Buenos Aires. Bueno, a todo esto también se forma tanto el directorio, se forma lo que es el Congreso de Tucumán. Se elige Tucumán primero porque ya había tirantes, ya había resquemor entre lo que es Buenos Aires y el interior. Y aparte, si nosotros dividimos el mapa del territorio del Alto Perú hasta Buenos Aires, la mitad de camino era más o menos Tucumán. Por eso que se elige Tucumán. Tucumán se elige como una estrategia geopolítica. Se elige el lugar para que no esté ni cerca de lo que es el Alto Perú, ni cerca de lo que es Buenos Aires. Bueno, ahí se dicta el Congreso de Tucumán, más los diputados de la provincia, y finalmente el 9 de julio de 1816 declara la independencia. Pero ¿por qué declarar independencia? ¿Por qué se esperó tanto? Primero, como os habíamos dicho, había cierto resquemor, había más que nada de la clase social alta, de las familias más adineradas y más dominantes, medio que no querían, digamos, desprenderse todo el tiempo de España porque tenía, sí, se daba vuelta, ¿sí? De alguna manera Fernando VII volvía al trono porque a todo esto Napoleón ya estaba perdiendo, ya hizo su campaña a Rusia y ya volvía prácticamente derrotado. Entonces, ¿qué pasaba si Napoleón era derrotado? Porque supuestamente todo el movimiento este de mayo se hizo porque el rey estaba preso por Napoleón. ¿Qué pasa si el rey se lo liberaba? Si Napoleón caía en Europa y volvía Fernando VII, que de hecho pasó eso. En 1814 Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo y vuelve al trono Fernando VII. Entonces acá dijeron, ¿de qué nos disfrazamos? Si nosotros todo el gobierno que hicimos fue a nombre de Fernando VII, ¿por qué estaba detenido? Si ahora Fernando VII está libre, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que entregar el gobierno si supuestamente nosotros hicimos a nombre de él. O sea, se entiende como la historia. No, se vieron en un aprieto porque no podían haber, o volvían el poder a España o se declaraba independiente. Bueno, y a todo esto, por eso el gran promotor de la independencia fue San Martín, que como del otro lado de la cordillera, en Chile estaba gobernado por los españoles, si bien los chilenos habían tenido un intento de emancipación, de hecho, en 1811, 10 y 11 también ellos hacen su propia junta, pero ellos tienen una derrota ya por el 12, 13, perdón, el 14, tienen una derrota que fue la derrota de Rancagua, donde se pierde, o sea, el Chile estaba de vuelta a mano realista. Entonces, como hablamos de esta, que era una especie de guerra civil, era Buenos Aires una ciudad sobrelevada contra el gobierno legítimo, que era el gobierno español, entonces San Martín decía, yo voy a cruzar los Andes para atacar a un gobierno que yo estoy sublevado, porque a todo esto, al no haber independencia, Buenos Aires era un gobierno sublevado, era un gobierno rebelde, que estaba peleando con las mismas tropas legítimas del rey. O sea, los
sublevados, los rebeldes, era Buenos Aires. Y obviamente el ejército de los Andes dependía de Buenos Aires. Entonces San Martín dijo, yo quiero cruzar los Andes como parte de un Estado independiente, o sea, como sería una guerra de Estado contra otro Estado, un Estado soberano independiente contra un Estado, otro Estado soberano, que en este caso era España. Porque si cruzaba sin la independencia era una tropa rebelde. Y eso San Martín no quería. No quería cruzar como una tropa rebelde que se enfrentaba con las tropas legítimas. Porque de hecho, como venimos diciendo desde el principio de esta cruzada, que era una guerra civil. Era España contra lo que decían que defendían a España. Bueno, con la presión de que Fernando VII volvió al poder. O sea, Napoleón derrotado, Fernando VII volvió al poder. Y que San Martín quería cruzar a Chile, pero en calidad de un jefe de un ejército independiente, de un Estado independiente, es que se dicta la Constitución. Si no hubiese pasado esto, capaz que la independencia se dilataba un poquito más. Pero bueno, la cosa que estos dos grandes hechos, la derrota de Napoleón en Europa, vuelta de Fernando VII como rey de España, y que San Martín presionaba que el cruce de los Andes lo quería hacer como un ejército de una nación libre e independiente y no como un ejército sublevado. Obviamente se dicta la Constitución, se dicta la independencia, como sabemos, el 9 de julio de 1810 en Tucumán, en la famosa Casa de Tucumán, que tiene una fotito también ahí bueno, en el apunte. Bueno, ya en 1816 se produce lo que es las derrotas españolas de Chacabuco y de Maipú. Bueno, los porteños acá se ven, ya había caído la banda oriental en el 15, ya estaba Artigas con su pueblo, si bien estaban en guerra con Buenos Aires, ya en ese momento, ya a partir de 1815, ya todo lo que la Liga de los Pueblos Libres estaba en guerra ya con Buenos Aires, habíamos dicho que ya se produjo la batalla del Espinillo, con victoria de Artigas, así que Buenos Aires pierde influencia sobre todos esos territorios, así que, pero la guerra de independencia estaba prácticamente ganada, ya San Martín había declarado la independencia en Chile, ya los ejércitos de Chile ya habían sido derrocados y solamente quedaba el Alto Perú, Perú, Lima, lo que es el Alto Perú, que después de la batalla de Ayohuma se pierde y se forma una especie de republiquetas, ¿no? Pero ya con tinte independentista, tanto Bolivia ya empieza a transformarse en un país independiente libre de Buenos Aires. Así que bueno, más allá que había ciertas resquemores, porque Buenos Aires quería seguir teniendo influencia sobre Bolivia, porque ahí estaba el Cerro de Potosí, donde estaba la mayor cantidad de mineral, la plata, ¿no? Pero bueno, se animan de alguna manera a dictar una constitución en 1819, obviamente de corte netamente centralista, que no daba lugar a las provincias. Entonces, las provincias, más que nada del litoral, rechazan esta constitución. Si bien estaba la Liga de los Pueblos Libres, pero ellos querían pertenecer, no querían ser un Estado. Ellos querían que su capital sea cualquier otra ciudad, pero que todas las provincias estén unidas, pero bajo el gobierno federal, no bajo el gobierno unitario ni centralista de Buenos Aires. Bueno, el Congreso de Tucumán, que ya no era más de Tucumán porque se había trasladado a Buenos Aires, se envalentona, digamos, de una manera por las victorias de San Martín en la campaña de los Andes y firma la Constitución y dicta la Revolución Centralista de 1819. Obviamente esta Constitución es totalmente rechazada, más que nada por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Artigas, obviamente. Así que eso es lo que motiva a que invadan tanto la banda oriental, o sea, la Liga de los Pueblos Libres. Ahí también tienen en la página 98 un mapa cómo estaba dividido. Van a ver que la Liga de los Pueblos Libres abarca todo lo que es el sur de Brasil, lo que es ahora Uruguay, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y parte de Córdoba.
y todo el resto tengan en cuenta que la Patagonia todavía no está conquistada, pero todo lo que es el resto de la provincia dependían de lo que es el Congreso de Tucumán. Así que, dado el descontento de las provincias orientales, la Mesopotamia y la banda oriental con la constitución de 1819, y teniendo en cuenta que se produce una nueva invasión portuguesa desde Brasil, entonces ¿qué hace Artigas? Están invadiendo la Liga de los Pueblos Libres, o sea, los portugueses están invadiendo la Liga de los Pueblos. Entonces, ¿qué hace Artigas? Artigas divide su fuerza en dos. Artigas va a enfrentar a los portugueses en Tacuarembó, que termina siendo derrotado, y ahí termina, digamos, la vida política de Artigas, se va definitivamente al Paraguay, exiliado, y ahí es donde termina falleciendo. En cambio, la otra parte del ejército de los pueblos libres, que estaban integrados por los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, que era Francisco Ramírez y Estanislao López de Santa Fe, Ramírez de Entre Ríos, e invaden Buenos Aires. Invaden Buenos Aires, se produce lo que es la caída de la batalla de Cepeda, una derrota del ejército porteño, y ahí, digamos, cae el directorio, que era José Rondón, el director supremo después de Pueyrredón vino José Rondón, y Rondón pierde lo que es la batalla de Cepeda, y de esta manera el directorio cae. Cae el directorio y empieza lo que conocemos nosotros como el periodo de las autonomías provinciales, o empieza la guerra civil. Si bien la guerra civil ya empezó desde el primer momento de la, de la Revolución de Mayo, o sea, por 1810, en la primera batalla se enfrentaron abiertamente en la Liga de los Pueblos Libres contra Buenos Aires, fue el combate de Pinillo, que fue Artigas contra Buenos Aires, que es una victoria de Artigas, y después de 1820, concretamente el 1 de febrero de 1820, López y Ramírez, gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, por órdenes de Artigas, que bueno, si bien Artigas es derrotado, y quedan como líderes del federalismo estos dos gobernadores, Estanislao López y Francisco Ramírez, que como le digo en la batalla de Cepeda, derrotan a las tropas de Rondó, que era el director supremo de la provincia de Unidos, con sede en Buenos Aires, y ahí ya cae el centralismo porteño. El centralismo porteño se disuelve, así que bueno, empieza otra época en nuestra historia que, bueno, la veremos en la otra unidad, y bueno, con esto terminamos lo que es la unidad 1.c.